Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Yo no sé usted, hermanas, pero yo siento algo especial en este lugar. El Señor aquí está en este lugar, hermanos, porque Él se ha dejado sentir. Y dice la palabra del Señor que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él aquí está. Y cuando Él está en un lugar, dice que el pueblo de Dios se goza. El pueblo de Dios hay libertad para adorar al Dios de dioses. Alabado sea su nombre, hermanos. Hermanos, me he gozado, hermanos, en el tiempo de las alabanzas. En todo tiempo dice que tenemos que alabar a Dios. Alabar a Dios con nuestras ofrendas. Alabar a Dios con cántico, con todo instrumento sonante. Dice, alabar al Dios de dioses. Alabado sea Jesús. Hermanos y hermanos, ha estado hermoso este culto. Pero esperemos que no se apague el fuego, hermanos, porque voy a hablar palabra de Dios. Primeramente le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad que sea mi persona que hable de las grandezas que Él está escritas en la Biblia. Y también primeramente a nuestro hermano pastor y a nuestro hermano copastor que me conceden el tiempo, que sea mi persona que hable de la palabra del Señor, y así a toda la congregación, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a nuestros hermanos santos, hermanos, que hoy puede echar manos a la vida eterna, porque eso es que los ha mandado el Señor a nosotros, hermanos, en la alabanza que decía, que dijo nuestro hermano Kevin, que examinemos nuestro vivir para que nuestras almas vengan al Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, ya que les he saludado sin pérdida más de tiempo, búsquese, hermanos, búsquese la Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1. Alabado Jesús. Amén. Amén. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1. Bendito Jesús. Solo un versículo vamos a leer. Me contestan un amén cuando lo tengan. Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hasta ahí, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a predicar, hermanos, como tema en este día: sécate las lágrimas y llena el cuerno de aceite. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Todos sabemos esta historia, hermanos, hermosa. Amén. Una historia que es ungido el rey David. Sí. Pero, hermanos, en el tiempo de Israel antes no había ni un rey. No habían reyes, sino que habían jueces. Sí. Habían jueces que el Señor los ponía para que ellos llegaran a consultar a ellos por todos sus problemas. Amén. Gloria Hermanos, pasaban todos los jueces. Pasó Gedeón, pasó Sansón, pasó Sancar, pasó Barak, pasó Débora, pasaron muchos jueces. Amén. Y de por último quedó Samuel como juez. Dice que él juzgaba al pueblo de Israel. Amén. Pero vinieron los años en Samuel. Sí. Se hizo anciano y él puso a 2 de sus hijos como jueces también. Amén. Pero ellos eran sobornados, estaban corruptos también. Sí. Y lo mismo como los hijos de Eli. Sí. Se dejaban sobornar. Es verdad. Y entonces llegó el pueblo de Israel ante Samuel y le dijo: Samuel, queremos un rey. Amén. Gloria a Dios. Queremos un rey como las otras naciones que tienen rey. Sí. Solo Israel no tiene rey, Samuel. Queremos un rey. Dice que esas palabras no le gustaron a Samuel. No le gustaron, que el pueblo de Israel lo había desechado. Lo había también tomado por poco. Cuidado, hermanos, con quien usted desecha. Cuidado con quien usted mira de menos, hermano. Tener cuidado a quien usted mira de menos. Dice que el pueblo de Israel miró en poco a Samuel, y tanto que les había ayudado. Cuando estaba ya en Bizpa y en Sen, dice que venía el pueblo de Israel a matarlo. Temblaban y decían: oran por nosotros a Dios. Y dice que el Dios de dioses tembló desde los cielos. Tembló desde los cielos, dice, y no volvieron, hermanos israelitas. Alabado sea el Señor. Hermanos, y le dijo al Señor: Samuel, le dijo, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Porque en ese entonces venía Dios y les ponía palabra de Dios a Samuel para que le dijeran al pueblo. Él era el Dios, él era el rey que dominaba al pueblo de Israel. Él era el rey que estaba gobernando al pueblo de Israel. Le decía a Samuel:
palabra me has echado, Samuel. Y ahí el Señor le dijo a Samuel, como ellos han dicho, dale rey, Samuel. Dale un rey. Y empezó, pero diles qué es lo que este rey le va a hacer primero. Le va a quitar a sus hijos, le va a quitar su ganado, las primicias, le va a quitar todo. Y a sus hijos los va a poner al frente del batallón de la batalla. Los va a poner a pelear. Dile, Samuel. Y dice la palabra del Señor que el pueblo no quiso escuchar. No quiso escuchar lo que el hombre le había dicho por parte de Dios. Hay veces que la palabra viene y no queremos escuchar la palabra de Dios. Pero en este día séquese las lágrimas y venga y llene su cuerno de aceite en este día. Alabado Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todos sabemos, hermano, la historia de Samuel. Un hombre dice que cuando lo ungieron como rey de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, salió a buscar unas asnas. Todos sabemos esa historia. Y las asnas, y se fue con su criado. Y no las hallaban. Y desde ahí que no llegaban le dijo, yo sé donde hay un vidente en este lugar. Yo sé donde hay un vidente en este lugar. Y dicen que todo lo que él dice, todo pasa. Y vamos a este vidente. Pero dijo Samuel, ¿pero qué llevaremos? No se preocupe, Señor, yo aquí ando para llevarle el vidente. Aquí ando para llevarle el vidente, vamos. Y dice Samuel que ya lo estaba esperando Saúl ya. Ya estaba Samuel esperándolo con una cabrita, con una costilla. Ya estaba esperando con la comidita para ungirlo como rey. Y ahí estaba Samuel. Saúl no sabía que iba a ser rey. Pero Dios ya lo había puesto, como el pueblo quería rey, Dios le había puesto rey. Hay veces que cuando de tan bien que estamos, no nos conformamos de bien que estamos. Y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y después estamos como el pueblo de Israel, escupiendo como se llenó, que quería carne. Ya no quería aves, quería carne. Y dijo el Señor, pues le voy a traer carne. Le voy a dar carne a este pueblo. Señor, le dijo Moisés, ¿y cómo le vas a dar carne? ¿Qué acaso, le dijo el Señor, se ha cortado mi mano? Mi mano no se ha cortado todavía. Hermanos, ellos querían rey. Dios les puso rey. Pero le había dicho todo lo que el rey les iba a hacer primero. Les iba a quitar todo. Iba a ser un rey duro. Hay partes de la Biblia que su propio hijo Jonatán quería matar. Porque agarró miel. Y Jonatán no estaba ahí. Hermanos, y dice que Samuel, todos sabemos la historia, que Saúl se corrompió, desobedió la palabra del Señor, desobedió el mandamiento del Señor cuando Samuel le dijo que esperara 7 días para que quemara el holocausto. A Samuel le dijo que esperara 7 días. Y esperó, y dice que el pueblo se desertaba, se iba yendo. Y él entró en desesperación, empezó a desesperarse y él empezó a hacer el sacrificio. Y le dijo Samuel, locamente has actuado, Saúl. Tu reino no va a durar mucho, va a ser poco tu reino. Vas a reinar poquito, no vas a reinar mucho, Saúl. Pero hermanos, ya sabemos esa historia. Pero en esta historia dice, hermanos, que Samuel lloraba. Si Samuel lloraba por Saúl, lo amaba, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en veces todavía lloramos por las cosas del mundo? Todavía lloramos por las cosas del mundo, por el pasado de nosotros. De modo, dice la palabra, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas son nuevas. Hermanos y hermanas, la palabra dice también que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Samuel lloraba por un rey que no sabía obedecer a Dios. Dios le dice, Samuel, deja de llorar. Yo ya tengo un rey que sí sabe obedecer y está conforme a mi corazón. Yo tengo un rey. Deja de llorar, Samuel. Ve, llena tu cuerno de aceite y ve a Belén. Ve, y ahí tengo un rey. No es que lo voy a buscar, es que ya me proveí de rey. Es que ya tengo un rey. No es que ando buscando rey. Dios conoce a cada uno que estamos aquí. Ay, por nombre
nombre y por apellido. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién soy yo. El diablo también lo sabe. Pero el Dios que está con nosotros es más que vencedor. Alabado Jesús. Hermanos, y dice que se fue a Belén. Se fue a buscar al rey de Israel, al nuevo rey. Señor había desechado a Saúl. Lo había desechado por no obedecer a la palabra de Dios. Hermanos, que no lo deseche el Señor a nosotros por no obedecer la palabra de Dios. Porque cuando Él desecha de verdad. No es como nosotros, que nosotros decimos no y lo volvemos a juntar. Cuando Él dice no, dice un versículo más atrás que Él se arrepintió haber puesto a Saúl como rey de Israel. Se arrepintió. Y hermanos, y la palabra del Señor dice que llegó, se fue para Belén. Ande el papá del rey David, Isaí. Llegó, pero dice que primero salieron los ancianos al encuentro de Samuel a preguntarle que si su visita era en paz o era en otra cosa. Hermanos, cuando un profeta de la antigüedad se presentaba en un lugar, se tiene que agarrar cualquiera. Porque cuando hablaba, si había algo oculto, así dice Jehová. Jehová dice. Y usted sabe que Samuel, la palabra dice que Samuel no cayó ninguna palabra en tierra. Todo lo que Samuel hablaba se cumplía. Porque el Señor lo respaldaba grandemente. El Señor estaba con él grandemente. Alabado Jesús. Y dice que le dijo, y también trae a Isaí y a sus hijos para el sacrificio. Pero santifíquense primero. Vamos a hacer sacrificio a Dios. Samuel sabía que si Saúl lo miraba ir con el cuerno de aceite lleno, lo podía matar. Porque en ese tiempo, hermanos, cuando alguien ungía a alguien, era para hacerlo rey. O lo ungían para ser sacerdote. O ungían un lugar para ser santo. Santo que se moviera a la presencia de Dios. Cuando en un lugar alguien echaba aceite, hermanos, era el Espíritu Santo que caía sobre aquella persona. Era el Espíritu Santo que ministraba a aquella persona. Hermanos, y ahí llegó. No le dijo, vengo en paz, vamos a sacrificar. En vez de nosotros, hermanos, lo que nosotros consultamos con Dios en lo privado, lo divulgamos. Corremos a contarle a Raimundo y a medio mundo. Y hay gente que no cree, hermanos. Hay gente incrédula todavía en la iglesia. Hay gente que no cree a la palabra de Dios. Hay gente que no le entra nada de la palabra de Dios. Incluso en las iglesias. Yo no creo en eso. Y yo no creo en los sueños. Si la Biblia a mí me dice que los sueños, la Biblia a mí me dice, y si en la Biblia está escrita, yo y usted tenemos que creer a la palabra de Dios. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Hermanos, y llegó el hombre a ungir al rey de Israel. Salen primero 3 hijos de Isaí. Sale Eliab, hombre alto, grande, robusto. Sin duda, dijo Samuel, ahí está el ungido de Jehová. Ahí está el ungido de Jehová. No, le dijo el Señor, detente, Samuel, no, te vas a equivocar como Saúl, detente, lo miras grande como Saúl, no es ese. No es lo grande, no es lo hermoso. Sin duda ustedes los hombres miran lo que están por fuera. Ustedes miran todo lo que está por fuera. Mas yo, Jehová de los ejércitos, miro lo que está dentro en el corazón. Oh, lo desecho. Después vino Aminadab, lo desecho. Después vino Sama, lo desecho. Pasaron 7 hijos de Isaí, también lo desechó. Lo desechó el Señor también. Y en el capítulo 11 le dijo, Señor, le dijo Isaí, aquí están todos tus hijos. No le dijo Isaí. Todavía me falta uno. Todavía hay uno, un pequeño. Todavía hay uno que pastorea las ovejas. Allá. Ve y tráelo. Hasta que él no venga, nadie se va a sentar a comer. Nadie
propósito con usted, conmigo, con ustedes, con mi hermano, con los ministros. Nadie le reserva a Dios una silla a usted para que otro lo venga a sentarse en ese lugar. Si Dios le ha reservado una silla en este lugar, apresera, hermano, apresera, porque ese es un honorazo estar en este lugar. Apresé que Dios lo tiene en este lugar. Hay que apreciar eso. Muchos quieren. Ahí quería Eliab, quería Aminadab, quería Sama, querían 7 hijos de Isaac ser rey de Israel. Pero ni uno de ellos era. Allá estaba un pequeño pastor, pequeño pero contrito, sí, dice la palabra, con un corazón, que con ese corazón, con aquella arpa, cantaba salmos al Altísimo, cantaba salmos al Dios de Dios. Ahí cantaba salmos al Dios de dioses, y aquellos hijos ahí estaban esperando la bendición. Si no lo traen, no lo sentamos. No lo sentamos. Entonces, hermanos, lo trajeron. Lo ungieron como rey de Israel a David. Lo ungieron como rey. Yo creo, hermanos, que usted y yo no estamos aquí por coincidencia. Dios tiene un propósito. Dios nos quiere ungir a todos. Dios quiere que todos nosotros llenemos ese cuerno de aceite, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que seamos llenos de la palabra de Dios, llenos de la sabiduría de Dios, para que nosotros podamos caminar este camino, hermanos, de guerras, de luchas, de contienda, pero como dice allá en Romanos 12:12, gozosos en esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en oración. Así tenemos que estar, hermanos, en este lugar, gozosos en la esperanza de Dios, que tarde o temprano aquí está el Señor. Hermanos, Samuel lloraba por un rey que no hacía caso a la palabra de Dios. Lloraba por un rey que él no había visto crecer, él lo había ungido. Hay veces que nosotros lloramos por nuestras cosas materiales, pero para las cosas espirituales no solo sale una lágrima. Para las cosas espirituales no hay llanto en el altar, no hay lágrimas en el altar, pero para lo material sí llora uno. Para lo material sí lloramos. Pero la palabra de Dios dice: busca el reino de Dios primero, su justicia, y lo después todo vendrá por añadidura. Hermanos, allí para eso somos buenos llorando. Lloramos en la prueba. Pero aquí Samuel le dijo: Dios, no, Samuelito, no llores. Ya no llores, Samuelito. Yo sé que estás anciano, te han desechado. Gracias, buen siervo, por servirme. Gracias, pero yo ya me probé. Ya tengo un nuevo rey. Ya tengo un rey que dice la palabra que es hermoso. Era hermoso David. Ya tenía un rey que se hacía caso a la palabra de Dios. Hermanos, hagamos caso a la palabra de Dios. Cuando Él habla, hermanos, mire qué bonito los hemos gozado en este día. Hemos sentido la presencia de Dios. Hemos sentido que aquí está Dios, que aquí está el Dios de nosotros. Pero hermanos, aquí en esto, usted sabe, hermanos, perdón, que Samuel se fue para la casa de Isaí, ungió a David. Hermanos, David al instante no fue a ser rey. No pasó a ser rey. Primero tuvo que ser procesado. Todos sabemos que primero en el evangelio tenemos que pasar un proceso primero. Para verdad, si en verdad somos, vamos a brillar como el oro. Si somos cristianos de verdad. Sabemos que tenemos que pagar un precio. ¿Qué decía la alabanza que pidió hermano Kevin? Negarnos a nosotros mismos. Negarnos. Saúl, ¿qué es lo que decía? Aquí está el ungido de Jehová. Aquí está el ungido de Jehová. Hermano, se sentía grande y no obedecía la palabra de Dios. No obedecía. ¿Qué le dijo Samuel? Dios no solo se complace en los sacrificios, sino también en obediencia a su palabra. Obedecer a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque a mí primeramente
Obedecer a la palabra de Dios. No ser desobediente. Si en verdad quiero coronar mi corona, quiero coronar mi carrera. Amén. Amén. Pero hermanos, todos sabemos, hermanos, Ser obediente, sí. que si nosotros sin aceite del Señor, sin la unción del Señor, no somos nada, hermano. No somos nada. Samuel tenía el puesto, Saúl tenía el puesto, pero no tenía la unción del Señor. Tenía el puesto, era rey, pero la unción hace tiempo se le había ido de él. Cuidado, hermanos, cuide lo que Dios ha puesto en usted. Cuide lo que Dios ha puesto en usted, hermano, porque dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 7, de 4, 7, porque Él escondió el tesoro en vasos de barro, y para que el poder y la excelencia sean de Dios, no de nosotros, sea de Dios. Cuide, hermano, lo que Dios le ha dado. Cuide, hermana, lo que Dios le ha dado. Si el Señor le ha ungido para lanzar ante la presencia del Señor, lance, dele libertad al Espíritu. Dele libertad al Espíritu. Gócese delante del Señor. Gócese delante del Señor. Que nadie ni nada le apague ese fuego que hay en usted. Que venga el enemigo y se lo quiera apagar. Dígale, fuera, Satanás. Fuera. Que nadie le apague ese fuego. Usted bien ve, hermanos, todo lo que sufrió el rey David después que fue ungido. Sufrió persecución de su propia familia. Fue perseguido, buscado, no porque él era bueno, sino porque él estaba ungido del Señor. El enemigo lo va a buscar a usted por todos lados. Lo va a buscar por su familia. Lo va a buscar por sus hijos. Lo va a buscar en sus trabajos. Lo va a buscar donde usted ande. Pero acuérdese, hermano, que el Señor lo ha ungido a usted. Dice que desde el principio el Señor los ha ungido con su Santo Espíritu. Está el sello del Señor. Está puesto el sello del Señor. Está sellado. Pero, hermanos, usted y yo tenemos que ponerle aceite a nuestro cuerpo constantemente. Constantemente tenemos que echarle aceite al cuerpo, para que no siga llorando ni ande dando lástima. El cristiano no tiene que andar dando lástima. Si el Padre de nosotros es el Dios de todo el mundo, de todo el universo, de andar dando lástima, que tengo esto, que tengo este otro, si tengo un Dios todopoderoso. David no andaba dando lástima. David no andaba llorándole a nadie más. David venía y lloraba ante la presencia del Señor. David derramaba su alma ante la presencia del Señor. Eso era lo que Dios quería, un rey que obedeciera la palabra de Dios. Y David obedecía. Él obedecía la palabra del Señor. Y él decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Este varón sí andaba conforme al corazón de Dios. Sí andaba, hermanos, conforme al corazón del Señor. Pero hay veces que nosotros andamos, pero el enemigo ahí anda, siempre queriendo apagar el fuego del Señor. Ahí anda como bombero queriendo apagar las iglesias. Ya si usted lo usa el Señor o lo usa el Señor, bendito Dios. Bendito Dios que nos usa a cualquiera, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios. Que el Señor levante jóvenes, doncellas, llenas del Espíritu Santo de Dios. Que ese aceite que le ungieron a David caiga en este día, en este lugar. Que ese aceite se llene su cuerpo de aceite en este día. Que salgamos, hermanos, con nuevo aceite de este lugar. Para que dejemos de andar llorando como Samuel. Samuel lloraba. Lloraba, hermanos, un anciano llorar por algo que amaba. ¿Cuántas cosas nosotros todavía amamos que son del mundo? Todavía amamos cosas del mundo. Todavía no es bueno, hermanos, amar cosas del mundo ya. Ya no, hermanos. Ahorita ya andan hasta con Rudolf Reigning, dice la gente ya. Ya anda ya con todo, hermanos. Y para nosotros solo Cristo Jesús. Solo nuestro Dios. Ya no amemos lo del mundo. Ya no amemos lo que Dios ha desechado. Ya no lo que Dios ha desechado, no.
Amemos la palabra del Señor. Amémonos unos a los otros. Eso es lo que tenemos que amar nosotros. Amén. Hermano Samuel ungió a David. Amén. Gloria a Dios. Y todos sabemos que después Samuel, yo no miro que Samuel aparece con David después. Ya estaba anciano. Ya solo estaba en su casa y el pueblo llegaba a consultarlo a él. Ya lo habían discriminado tanto que les había servido el anciano Samuel. Tanto, hermano, que le había, que ya así es el mundo, hermano. Así es el mundo, así paga. Pero el hombre, hermano, es traicionero. El hombre traiciona, pero Dios es fiel para con los suyos. Dios es fiel para con los suyos. El hombre traiciona, imagínense, ya porque estaba anciano, lo desecharon. ¿Y qué dice la palabra? Que los ancianos quieren sabiduría. Los ancianos quieren sabiduría. Samuel dirigía al pueblo con sabiduría. Palabra de Dios primero, y él se le dirigía al pueblo. Él trataba con sabiduría al pueblo del Señor. Pero el pueblo siempre, hermanos, el pueblo de Israel y el pueblo del Señor se desvía de las cosas del Señor. Siempre los desviamos, pero que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude, que Él ponga de su aceite en nosotros. Que Él ponga de su aceite en nosotros para que nosotros podamos gozarnos ante la presencia del Señor. Es terrible, hermano, estar en este lugar y no gozarse ante la presencia del Señor. Es terrible, hermano, yo lo digo por mí, primeramente, porque si no me gozo, ¿qué hago en este lugar, hermano? No, ¿qué hago si en este lugar no abro mi boca para darle un gloria a Dios al Señor? ¿Qué hago en este lugar si no le doy un amén al Señor en este lugar? ¿Qué hago en este lugar si en mi corazón no hay alegría por ver a mis hermanos, por ver a la iglesia? ¿Qué hago en este lugar si no hay gozo en mí? Si no hay alegría por las cosas del Señor. Así estaba Samuel, ya no había nada, que hermano estaba triste porque ya vino este hombre y le había robado su corazón. Le había robado su corazón. Está bien, le dijo el Señor, que ames lo pasado, pero yo te voy a dar algo mejor. Para la iglesia siempre hay cosas mejores. Siempre hay cosas mejores, no estar estancado en lo mismo. No estar estancado en lo mismo, no estar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Dice que nosotros tenemos que ir en aumento, como la luz de la aurora. Siempre en aumento, no para atrás, hermanos. No para atrás. Dios no los ha traído para retroceder de estos caminos. Dios no los ha traído para rebelarnos también contra Él. Dios los ha traído para exaltar su santo nombre. Y todos sabemos la historia de David, hermanos. Después de que él fue rey, lo ungieron como rey a David. Dice que él habitó en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David. Y edificó alrededor desde el Nilo hacia adentro. Construyó muros. Hizo muros. Cercó los portillos por donde se metían los enemigos. Cercó por donde el enemigo se metía en la ciudad de David. Hermanos, tenemos que hacer muros en la iglesia. Muros como esos muros que están en Israel. Muros fortificados con la palabra del Señor. David hizo todos esos muros y hizo varias torres hacia arriba. Torres para que miraran cuando el enemigo venía y sorprendieran a los enemigos. Y David iba adelante y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Si Dios lo trae aquí a usted, no es para ver qué le va a salir. No es que Dios se va a poder inventar con usted. No es que va a decir, este va a ser diaconisa, este va a ser predicador, este va a ser ujier. No, Dios ya sabe lo que usted va a hacer en el Señor. Dios ya sabe lo que usted va a hacer en el Señor. David iba a ser rey, pero tenía que pagar un precio. Tenía que edificar primero, tenía que edificar murallas. Aprender a vivir con el Señor. Depender del Señor. Hermanos, usted sabe la historia de David, todo lo hemos contado. Mató a Goliat. Empezó a hacer grandes maravillas. Hizo grandes cosas.
Hermanos, nosotros tenemos que hacer todos estos vallados que este varón de Dios hizo. Tenemos que hacer los cercos en nuestra familia, en nuestros hijos. Porque, hermano, el precio del aceite, el precio de tener la unción del Señor, el aceite, es la persecución. Es la persecución. Si usted busca del Señor, el enemigo más lo va a atacar. Más lo va a atacar. El enemigo más lo va a buscar. Pero la misma palabra de Dios me dice a mí: resistir al diablo y él huirá. Resistir quiere decir: estate firme. Te venga lo que te venga, estate firme. Te lanza, estate firme. Eso aprendió David a hacer. Eso aprendió David. Y eso es lo que le falta a la iglesia. La iglesia, hermano, se está volviendo en una iglesia cobarde. En una iglesia que no quiere ser atrevida. No quiere pagar el precio. Pero David pagaba el precio, hermano. Si lo ungieron como rey, él ejerció el puesto de rey. Y defendía el pueblo de Israel. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que ni una espada lo tocó. Nunca lo tocó ni una espada, ni una lanza, no lo tocó nada. Porque él, hermanos, buscaba la presencia del Señor. Él buscaba el aceitío todos los días. Buscaba 3 veces al día. 3 veces al día se llenaba de la presencia del Señor este varón. 3 veces al día buscaba al Señor. Y ahora, hermanos, nosotros en veces no buscamos al Señor en nada. Solo cuando nos acordamos. Pero, hermanos, nosotros tenemos que secar nuestras lágrimas. Secar toda melancolía de lo pasado. Todo lo que ya pasó en su vida, hermanos. Todo, ya no llore, ya no lamente. Deseche eso. Deseche todo lo que el Señor le quitó. Hay veces que el Señor nos quita personas, amigos a nosotros, porque los pueden hacer mal. Los pueden llevar para el mundo de vuelta. Los pueden llevar para allá. Y nosotros en veces, porque este no me quiere, porque este no me habla, porque este no me dice aquí. Hermano, si es Dios que lo está apartando. Es Dios que está apartando todo lo que usted se lo puede llevar para el mundo. Hermano, pero nosotros en vez de decimos: ¿por qué a nosotros cuando no era cristiano no me pasaba estas cosas? No me pasaba estas cosas cuando yo no era cristiano. David nunca se anduvo lamentando ante los hombres. David, todo lo que consultaba con él se quedaba, con David y Dios. Hermanos, para que nosotros llegamos a tener, hermanos, y ver las cosas de Dios, tenemos primero llenar nuestro cuerno de aceite. Tenemos que llenarnos de la presencia del Señor primero, hermanos, para que veamos las cosas de Dios. Primeramente, hermanos, hasta aquí he llegado y que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.